Estimar incorrectamente los ingresos fiscales, ese no es un error mínimo de seres humanos, digamos. ¿Qué cosa? Estimar equivocadamente los ingresos fiscales. A ver, pero eso, en primer lugar, es un asunto que es mayor que la dirección de presupuestos, es un asunto de todo el Ministerio de Hacienda, ¿ya? Sí, pues la Eh, dirección de presupuesto es la que hace los cálculos, digamos. claro, pero es parte del trabajo de la dirección de presupuestos estimar, ¿no? ¿Cuál es la verdadera participación de Gonzalo Vinter, candidato presidencial del Frente Amplio, en la compra de la clínica Sierra Bella? Hasta ahora, la supuesta vinculación descansa, al menos por lo que sabemos, en la denuncia de un señor que declara haber sido estafado en 140 millones por el vendedor de Sierra Bella y que ha asegurado tener antecedentes de la participación de un parlamentario en el caso. Esto activó una nueva fase de la investigación y se supone que ese parlamentario sería Vinter. Ahora bien, el mismo señor que hace esta denuncia no goza de demasiada credibilidad, tiene demandas por estafa por parte de más de una de sus parejas, por ejemplo. Es todo lo que sabemos por ahora y por tanto no hay mucho que decir al respecto, salvo una cosa. Vinter apoyó en su momento y públicamente la adquisición de ese inmueble. Acá tenemos el registro. Lo que yo les puedo decir es que aquí hay una clínica, es real que hay una clínica, que yo la veo en condiciones de funcionar con muy pocos arreglos, claro. ¿Y qué dice Vinter respecto de la imputación? Leo un tuit suyo. Mi única participación en la compra de la clínica Sierra Bella fue porque mi amiga Iracy Hasler me pidió apoyo comunicacional para el día de su inauguración. Voy a arriesgar una hipótesis, pese a que, insisto, faltan datos. No descarto que las explicaciones del candidato sean honestas, por varias razones. La primera, si realmente estuvo involucrado de manera oscura en el proceso de compra, no tenía ningún sentido salir a la luz de manera gratuita y voluntaria, como de hecho lo hizo. Por otra parte, hay algo que calza perfectamente con el perfil de Vinter y es la explicación con que justifica su defensa de la compra de esa clínica. Mi amiga, dice él, me pidió apoyo comunicacional. Obviamente es algo que uno no debería hacer, inmiscuirse en cuestiones que no son de su incumbencia, por razones de amistad, dar opiniones sin suficiente antecedente, pero eso al menos parece muy propio de Vinter siendo Vinter. Hay otra razón que me induce a confiar en su propia explicación y es que el teléfono de Iracy ya fue periciado y dado lo poco cautelosa que se mostró la exalcaldesa en su intercambio por WhatsApp, lo normal sería que hubieran la PDI encontrado o la Fiscalía en su teléfono alguna prueba de la participación del diputado. Hasta ahora no sabemos que eso haya ocurrido. Por último, y como decía al comienzo, la credibilidad del denunciante está en entredicho, por ahora. Dicho lo anterior, y recalcando que estoy solo especulando, me parece que es perfectamente posible que acá no haya en realidad una denuncia seria. En todo caso, insisto, lo que sí hay es lo que hay siempre que está Vinter, frivolidad. Un diputado no debiera jamás, reitero, inmiscuirse en la gestión municipal de un compañero, ni en el fondo ni en la forma, porque un alcalde y un diputado cumplen funciones distintas y deben, en razón del principio de legalidad, ceñir su conducta a aquellas atribuciones que la ley expresamente les confiere. Cariola no tenía derecho a sugerir y menos participar de la compra de Sierra Bella o del proyecto que teóricamente Iracy quería impulsar, pero lo hizo. A otra escala, insisto, a Vinter no le correspondía tampoco estar dándole soporte comunicacional a su amigo, menos todavía si es de su propio distrito y se presta para aparecer como coautor de una iniciativa de la que no es parte. Un parlamentario puede además presentar una querella contra un alcalde por eventuales delitos que ese alcalde hubiera cometido. ¿No debería ser esa la perspectiva política primordial de un diputado? La perspectiva de sus electores. Porque si es esa, entonces su disposición frente a actos de los alcaldes amigos debía obviamente ser más prudente, más cautelosa, y no lo fue, pero en fin. En ese sentido, mucho peor me parece que Vinter haya justificado y calificado de encerrona en la entrevista que le hizo Iván Valenzuela a propósito de la performance de Javiera Martínez, directora de presupuesto en el Congreso. Esto a propósito del video que vimos al inicio. Revisemos de nuevo el video. Estimar incorrectamente los ingresos fiscales, ese no es un error mínimo de seres humanos, digamos. ¿Qué cosa? Estimar equivocadamente los ingresos fiscales. A ver, pero eso, en primer lugar, es un asunto que es mayor que la dirección de presupuestos, es un asunto de todo el Ministerio de Hacienda, ¿ya?
Sí, pero la dirección de presupuesto es la que hace los cálculos, digamos. Claro, pero es parte del trabajo de dirección de presupuesto estimar, ¿no? La situación fue la siguiente. Javiera Martínez estaba haciendo una exposición en el Congreso sobre el informe de finanzas públicas del primer trimestre de 2025. ¿Cuál fue el problema? Había más de una versión. La que tenían los parlamentarios de manera digital, la que estaba siendo proyectada en su propia exposición y la versión física. Diferencias en los ingresos totales, diferencias en los ingresos tributarios netos, diferencias en la tributación de la minería privada, diferencias en el cobre bruto, diferencias en los ingresos del litio. La explicación de la directora de presupuesto: hubo problemas técnicos en el traspaso de datos a su computador. Lo insólito es que, a pesar de la inconsistencia entre unos documentos y otros, la cifra final era la misma. O sea, números distintos daban origen a un mismo resultado. Esto hace pensar o dudar si se trata efectivamente de un error técnico inexplicable o de un maquillaje de cifras. Lo que está fuera de duda es que el ministro de Hacienda, conjunto con la directora de presupuesto, tienen una presentación oficial ante otro poder del Estado sobre una cuestión extremadamente relevante y llevan 3 versiones distintas de una misma realidad. ¿Y qué pasa acá? Sale Marcel, se va Martínez. No, acá Vinter habla de un error humano, pequeño, minucia, en fin. En materia de cosas que no corresponden, de conductas que no corresponden. Boric hizo algo esta semana que estimo gravísimo. Ayer estaba oyendo la radio y me enteré de una noticia que había pasado por alto. La UDI hizo anuncio de recurrir a la Contraloría por ataques concertados del gobierno en contra de Evelyn Matei. Y la verdad es que en principio me pareció absurdo. O sea, más o menos obvio que si Matei critica al gobierno, el gobierno saldrá a responder. Si hace un punto político que contraviene la línea ideológica del gobierno, el gobierno hará un contrapunto. De hecho, leí una nota de Exante sobre una minuta de la SECOM que efectivamente daba cuenta de que había un esfuerzo comunicacional orientado a sacar ventaja del error táctico de Matei, pero venía encubierto en la retórica mentirosa de los derechos humanos, de modo que no me pareció todavía que el reclamo ante la Contraloría tuviera demasiado sentido, demasiada justificación. Esa era mi opinión, eso era lo que pensaba decir hoy, hasta que me encontré con una publicación que tampoco había visto y que me pareció gravísima, o sea, realmente gravísima, tanto por su contenido tendencioso como por la persona que la difundió. Vamos primero al video. Many believe that the deaths, the disappearances and the torture were not so much crimes as the price of stability. I think the first years it was inevitable. I don't say that they must be accepted. I think that is for each individual to see in his or her own heart and say whether you accept it or not. I'm just saying it was absolutely inevitable. And do you accept it? Yes, I do. Yes, I do. Se trata de una entrevista muy antigua realizada por un canal alemán en que Matei decía básicamente lo mismo que dijo hace una semana sobre el golpe militar y que por lo demás es cierto. Lo grave es que se trata de una publicación con la clara intención de tergiversar por una parte y de sacar partido electoral, por la otra una cuenta de Twitter orientada de manera clara al activismo político, sin demasiados seguidores, pero cuya publicación fue reposteada nada menos que por el presidente de la República. Este señor, este payaso, este irresponsable que está a cargo de nuestro país, el mismo que validó la violencia, que celebró al perro matapaco, que fue a evadir el metro saltándose el torniquete, el que cantó que quería mear en un casco militar, el que celebró una polera con la imagen de la cabeza de Jaime Guzmán atravesada por una bala. El primer narciso de la nación, tiene el descaro de comportarse como un activista más, de repostear una publicación anónima no solo en Twitter, también en Instagram. Y en realidad uno lleva años criticando sus conductas, las licencias que sea, ya no tiene más que decir, aparte de que no ha cambiado nada. Porque ni los 4 años que lleva en La Moneda, ni los errores en contables, ni sus malas designaciones, nada, absolutamente nada lo ha hecho cambiar. Sigue siendo el frívolo de siempre, el irresponsable. Y por eso estoy de acuerdo con la presentación ante Contraloría, siempre y cuando se focalicen realmente en él, que es el primer responsable y el último que debería ser parte de una operación orquestada como lo fue. La verdad es que cualquier candidato puede cometer errores y eso no significa que no esté bien. Pero cuando los errores se multiplican, cuando nadie los fuerza, cuando no se trata ya de una declaración desafortunada que fue maliciosamente interpretada,
Cuando ya no es lo que dijo, sino lo que hizo un candidato, es bastante razonable preguntar qué pasa. Y mi impresión es que Matei no está bien, no es la persona que fue en el pasado y no es, a mi juicio, la persona idónea para gobernar en un momento crítico como el actual. Es duro hacer el punto, pero es necesario, porque la responsabilidad que tendría que asumir en caso de ganar es demasiado grande y los efectos pesarían también sobre demasiadas personas. Obviamente lo mío es una opinión, que estimo fundada, pero opinión. Por eso le pido a cada uno de ustedes su atención para que evalúen los hechos que vamos a comentar. Uno de ellos tiene que ver con la publicación de videos en sus propias redes sociales, que a mi juicio son preocupantes. El otro es un episodio que se produjo esta semana y que estimo gravísimo. En todo caso, y para entender bien el punto y dimensionar, hay que hacer algunas consideraciones de contexto. Recordemos, antes de entrar de lleno al problema de fondo que se produjo esta semana, el papelón de la semana pasada. Evelyn Matei cometió, la segunda semana de abril, 3 errores en 3 días, errores no forzados. Denunció que no había cámaras de seguridad en el Estadio Nacional y el gobierno la desmintió con humillación de por medio. Publicó un video suyo grabado con las cámaras de seguridad que en teoría no existían. Después vinieron las explicaciones, pero explicaciones insuficientes, que incluso si fueran válidas deberían haber sido incorporadas en su denuncia original. Bueno. Luego, en una entrevista extensa en Radio Agricultura de 1 hora 40, y por tanto de suyo peligrosa, entró de lleno en el tema del gobierno militar, tema que evidentemente no le conviene porque traslada la discusión a un espacio en que la izquierda radical se siente muy cómoda. Por último, criticó el acuerdo del gobierno con Soquimich, acuerdo validado por su coalición, pero lo que es peor, aseguró públicamente que ese cuestionamiento lo hizo con picardía, es decir, con ánimo de provocación. En el fondo fue como lo dije pero no era en serio. Pero estas son, como decíamos, solo consideraciones de contexto que contribuyen a dimensionar los errores, a mi juicio, mucho más graves de esta semana. Y como parte del contexto también, uno se pregunta si su propia coalición confía realmente en ella o si están dejándola caer lenta pero consistentemente. Y lo pregunto a partir del comunicado que Bópoli publicó la semana pasada, desmarcándose de las opiniones de Matei sobre el golpe. ¿Qué fue eso? Uno más de los intentos de ese partido por mostrarse bueno, por parecer que ellos, sus militantes, son distintos, por ganar puntos con una izquierda radical a la que deberían combatir y no agradar. Una deslealtad de parte de un partido que la proclamó candidata y que tiene a varios de sus ilustres militantes participando activamente de la campaña. El buenismo y la deslealtad pueden explicar en parte la reacción de Bópoli, pero me pregunto si no hay también un cálculo, si no subyace a esa declaración, consciente o inconscientemente, la idea de que dejar caer a la candidata no es demasiado costoso. Me explico. La conducta de la clase política responde, sin excepciones ni distinciones, al afán de poder. El poder es en los políticos la pulsión determinante, la que estructura y explica sus decisiones. Si es cierto que Evelyn Matei es percibida por su propia coalición como una apuesta segura para llegar al gobierno, ¿cómo se explica entonces este desmarque de Bópoli? ¿No hay quizá algo de desconfianza hacia su candidatura? ¿Cuántas veces no hemos sido testigos de que los políticos se apartan como de la tiña de sus propios referentes cuando ellos ya no sirven? Insisto, todas estas son solo consideraciones de contexto, porque lo ocurrido esta semana va más allá de la mera especulación, pero ¿cómo se explica si no que su propia gente le dé la espalda? Esos mismos que se supone están pensando cuál podría ser su posición en caso de que Matei llegara a la moneda. Vamos entonces a lo reciente. FNM analizó varios videos que a nuestro juicio confirman que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, no está bien. Y hemos escogido solo algunos para apoyar la tesis. El primero de ellos es el que vamos a mostrar a continuación. La delincuencia ha aumentado a cifras alarmantes. El crimen organizado tiene ya tomada muchos de nuestros barrios y muchas de nuestras zonas. Las fronteras están absolutamente descontroladas. Están llegando ya a los 3 millones de personas esperando una atención. Las familias chilenas tienen fuertes problemas para llegar a fin de mes. El sueño de la casa propia se fumó.
Es importante este video, se trata de un punto de prensa autoconvocado, es decir, de una puesta en escena en que la prensa fue citada por su comando, el de Evelyn Matei, para cubrir algo que la candidata quería decir. Y lo que dijo fue lo que oyeron, generalidades, la nada misma. El punto y lo que sorprende es que para decir una generalidad necesitara tener el apoyo de un papel para hacer una declaración como esa. Ha llamado a la prensa, dice generalidades y en menos de un minuto revisa 7 veces un papel que le sirve de ayuda a memoria. Mala señal, parece. El segundo video es uno que les vamos a mostrar a continuación. Lo hemos intervenido adrede para cada vez que detectamos que hubo un corte. Y el objetivo de hacerlo notar es el siguiente. Se trata de una intervención de 1 minuto, pero que no se pudo hacer de corrido. Aquí estamos al norte de Copiapó. Este es un terreno inmenso, de 800 hectáreas. Es mucho. Aquí se va a construir la cárcel El Arenal. Esa está en licitación ahora. Pero además, como es tan grande, se puede construir una cárcel de máxima seguridad. Para los peores criminales que van a estar totalmente aislados, solos. Vamos a ser súper drásticos en esto. Realmente acá en 3 años podemos sacar una cárcel de alta seguridad. 3 errores en 3 días. Videos extraños de la candidata de una coalición que, dicho sea de paso, se jacta de contar con equipos relevantes de profesionales con experiencia y que si así fuera, al menos habrían logrado camuflar este desperfecto. Eso por una parte. La performance de la candidata de Chile Vamos preocupa. Pero hay también un espectáculo que ya no tiene que ver tanto con las formas, sino con el fondo. El día en que Evelyn Matei hizo las declaraciones que desataron la polémica en el programa de Checho Irane de Radio Agricultura, ella se vio obligada a postergar el anuncio de primarias en Chile Vamos, que estaba previsto para ese día. Fue una cuestión circunstancial, porque la decisión, podemos presumir, estaba tomada. La candidata estaba decidida, tan decidida que, según el testimonio de Chaguán, de Francisco Chaguán, fue ella la que lo impulsó a ser su competidor. Y en ese contexto, 2 meses sin una primaria, sin la exposición de las ideas, el despliegue territorial, efectivamente pudiera disminuir de forma muy importante la presencia de la candidata Evelyn Matei. Eso era lo primero. Lo segundo es que en algún minuto hubo un cambio de posición y se me planteó el día miércoles por parte de la candidata la posibilidad de hacer una primaria donde se me pide si tengo o no disposición para ser parte de esa primaria. ¿Ella pidió eso? Sí, claro. Decidida ella, y si es cierto lo que dice Checho Irane, no hay razones para suponer que no, él fue invitado también por Matei a participar. ¿De qué se trata esto? ¿De una celebración de su cumpleaños, de un te invito a mi fiesta en que ella extiende invitaciones a capricho? Pueden venir todos. El senador de un partido que ya la había proclamado de candidata y que no estaba en la carrera presidencial, porque su objetivo de competir con Matei era que Matei ganara. Un comunicador que no ha manifestado interés alguno por entrar a la arena política. ¿Quién falta? ¿Quinita Larraín? Matei no está bien. Nos referimos a un proceso eleccionario, las primarias, que está regulado por ley, que tiene un objetivo determinado. Todo indica, sin embargo, que esas primarias eran, más allá de la volatilidad de Matei y de su coalición, una herramienta de campaña y no una genuina competencia entre candidatos y proyectos políticos. Lo dijo expresamente Francisco Chaguán en entrevista con Tomás Mochati, como veíamos. Y esto es grave. Las primarias involucran recursos, por de pronto ponen en marcha la maquinaria de partidos cuyo financiamiento es público. Hay también recursos de los canales de televisión, cobertura mediática especial, una franja televisiva. Sin embargo, no se trata de recursos de libre disposición, sino orientados a que sean los electores, militantes o no militantes, los que puedan contrastar proyectos políticos y elegir a quien mejor los representan. Es también un mecanismo de control para la dirigencia de los partidos políticos que supuestamente previene arbitrariedades y amiguismos, sobre todo ahí donde hay, insisto, platas de los contribuyentes y por tanto de todos los chilenos. Entonces no se trata de un juego. De hecho, la primaria de Chile Vamos en la elección anterior sacó de carrera al favorito de todas las encuestas, que era Joaquín Lavín, y por la izquierda al que sería el candidato seguro de la extrema izquierda, Daniel Jadue. Pero esta era una primaria de mentira. Esto es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, una estafa, un acto de corrupción. Y que ellos no se den cuenta de eso y por el contrario admitan abiertamente su intención de tener una primaria de pantalla, no lo hace menos grave, sino peor, porque significa que ni siquiera tienen la capacidad
de distinguir entre lo que es legítimo y lo que no. Una falta absoluta de conciencia sobre el alcance de los propios actos, tanto de parte de Matei como de los suyos. Lo cierto es que la historia del anuncio de primarias, que se suspendió por los 3 errores que en 3 días cometió la candidata de Chile Vamos, terminó solo una semana después en un anuncio de que no habría primaria. En el lapso de una semana o de menos días pueden efectivamente pasar cosas. Si el anuncio no estaba hecho, la decisión podía revertirse por buenas razones. Pero ¿qué fue exactamente lo que hizo cambiar la posición de Chile Vamos? ¿Qué ocurrió en el transcurso de este tiempo que justificara este cambio de opinión? La verdad es que lo único relevante que pasó, el único hecho político significativo para la candidatura de Evelyn Matei, fueron los errores cometidos por la propia Evelyn Matei. Eso fue lo que pasó. Y no resulta demasiado forzado suponer, por tanto, que la razón principal para que estas primarias se suspendieran tuvo que ver con la convicción de que no debía quedar demasiado expuesta, porque la exposición no iba a ser funcional a sus intereses, como ocurre en situaciones más o menos normales. La sospecha que tengo, sin embargo, es que la razón del cambio tiene que ver con lo que decimos. Matei no está bien. La verdad es que cuando uno cree que un militante del PC ha topado fondo, cuando parece que la única salida digna es el retiro, se equivoca. Y Carol Cariola nos ha sorprendido. No contenta con las pruebas que la hacen sospechosa de tráfico de influencia. Tengo un amigo chino, ¿se acuerdan? Con las conversaciones con Irací que siembran dudas sobre su interés en la compra de Sierra Bella. Sierra Bella parece ser una buena opción, ¿se acuerdan? Con la confesión que hizo de haber recibido apoyo, asumimos que financiamiento, por parte de los mismos amigos chinos e indirectamente del gobierno comunista, tanto en su última campaña como en las anteriores. No contenta con nada de eso, con que estas conversaciones hubieran sido borradas, con que negara conocer a su arrendatario, también chino, con haber señalado privadamente que el P es una mierda de persona, mientras públicamente lo elogiaba. No contenta con nada de eso, esta semana nos enteramos que presentó un reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La, a estas alturas, experta en teatro, la Tongolele, como se llamaba durante el 2019, no acude a los tribunales de justicia chilenos como corresponde, no sigue el cauce regular de cualquier proceso judicial, porque para eso están los tribunales internacionales, sirven como última instancia, pero no, ella necesita espectáculo y no lo sabemos, quizás tiene en la Corte cierto grado de influencia. Recordemos un poco su caso. El 3 de marzo pasado la PDI le incautó a la diputada comunista un celular y su computador. La razón, la Fiscalía encontró en el teléfono de Iracy Hasler evidencia que comprometía a Cariola. El allanamiento se produjo en su casa y tenía una justificación, eso por una parte. Por otra, se trataba de una diligencia solicitada por la Fiscalía, autorizada por un juez y llevada a cabo por funcionarios de la policía, o sea, concretamente por 3 oficiales de la PDI, 2 de las cuales eran mujeres. O sea, 3 instituciones de la República operando conforme a la ley y de acuerdo a los plazos que son habituales. ¿Cuál es el problema? El día de la incautación coincidió con el nacimiento de su hijo. ¿Cuál es el argumento de Cariola? Entre otros, que interrumpieron las primeras horas de apego a su hijo. Estamos hablando de un apego, de una calma que es tan importante para ella, que a pocos días de nacido su hijo participó libre y voluntariamente de una sesión de la Cámara en que se votaría su continuidad como presidente de la mesa. Nadie la obligaba a ir, pero ahí estuvo. Guagua en brazos, puño en alto. La justicia debe respetar su apego, pero cuando es ella la que toma decisiones, el apego empieza a ser bien relativo. Esa preocupación por el apego tampoco es obstáculo para que compita ahora, en pocos meses más, en una elección senatorial. Ninguna de esas interrupciones del apego la complican, pero la que es obra de la justicia, sí. Su hijo puede participar de una sesión del Congreso a los pocos días de nacido, puede compartir el tiempo de su madre con una campaña política, pero no puede tolerar que su padre haga entrega del teléfono a la policía, cuando la justicia sí se lo requiere. Qué hipocresía la suya. ¿Y qué dice Cariola? Que el allanamiento fue intrusivo, desproporcionado y vejatorio. Reiteramos, se hizo en su casa y como ella no estaba, la entrega del celular se acordó pacíficamente con su pareja. De los 3 funcionarios que realizaron la gestión, 2 eran mujeres, pero ella estimó desproporcionado el mecanismo, vejatorio, intrusivo.
Y acá hay que explicarle a la señorita diputada que el allanamiento es precisamente una medida intrusiva que se justifica solo cuando hay sospechas fundadas de la comisión de un delito. Y ojo, debe ser autorizada por un juez para evitar arbitrariedades. Ella dice que no había justificación, que no había premura ni urgencia. ¿Qué dice la Fiscalía? Que su amiga, Iracy Hasler, ya estaba en antecedentes de que habían logrado encontrar conversaciones con Cariola que habían sido borradas y por tanto temían que la diputada fuera advertida y se anticipara a borrar evidencia. ¿Tiene sentido? Claro, Hasler ya había borrado las conversaciones y se pudieron rescatar gracias a una pericia forense. Quizá hay que recordar, todo esto surge de la sospecha de que Carol Cariola cometió delitos. Ese es el contexto en que se le pide el celular. No es una madre como cualquier otra, no es una víctima, es una imputada que utiliza su situación con el objeto de victimizarse. Cariola sostiene en el documento que el allanamiento violó la Convención de Belém do Pará, el Pacto de San José y la Ley Mila, que garantiza acompañamiento durante el parto, que se priorizó una diligencia intrusiva sobre el derecho a la intimidad y la protección maternal, que se ignoró, concretamente que ignoró la PDI, su situación de especial vulnerabilidad. Y acá hay que preguntar si la maternidad es fuente de obligaciones o de privilegios. La mayoría de las chilenas sabe perfectamente cuál es la respuesta, al menos para aquellas que no se dedican a la política. Porque Carol Cariola alega vulnerabilidad a capricho. Los agentes, dice el documento, actuaron sin perspectiva de género, pese a que la ley orgánica de la PDI exige respetar derechos humanos sin discriminación arbitraria. O sea, lo suyo es un problema de derechos humanos. Podría quizá haber pensado ella misma con perspectiva de género, podría haberse abstenido de ciertas conductas. O cada vez que una mujer delinque habrá que preguntar en qué estado se encuentra antes de que actúe la justicia. Porque hoy día todos los comerciantes que tienen patentes comerciales en la comuna de Santiago se preguntarán por qué no contaron con la asesoría de Cariola cuando tuvieron una dificultad. Alega también que se filtraron conversaciones privadas suyas. La verdad es que todo lo que se filtró, más allá de los cuestionamientos que se puedan y deban hacer a esta práctica de la Fiscalía de compartir información con la prensa, tienen una relevancia pública. Incluso aquellas conversaciones en que pela al presidente, a Camila Vallejo y a otros asesores, porque lo que una diputada dice en privado puede diferir en la forma de lo que dice públicamente, pero no en el fondo. Mentirosa, tongolele, le queda bien. Para peor, lo que solicita Cariola es que Chile adopte medidas progresivas para reparar los derechos afectados, incluyendo garantías de no repetición y no regresión. Solicita que el Estado refuerce el marco legal y administrativo para priorizar los derechos humanos en las actuaciones de fiscales, jueces y policías. Pide la eliminación del trato vejatorio y abusivo en procedimientos penales. Es decir, impulsa la instauración de criterios injustos que hoy podrían favorecerla a ella, la reina del privilegio, y mañana a otras mujeres delincuentes que pudieran ampararse en su maternidad como excusa para evadir la justicia. Menudo precedente el que quiere centrar. Cuando se trata de comunistas, el abuso no tiene límite. Esta semana Chilevisión publicó un reportaje que revisó el pago de contribuciones de los inmuebles declarados por los parlamentarios para revisar si estaban al día o no en el pago. Es relevante porque cuando los ciudadanos no pagamos contribuciones, el Estado aplica reajustes, intereses, multas y en último término está facultado para rematar el bien raíz que está en mora. Es relevante destacar que el reportaje consideró además solo las segundas viviendas de los parlamentarios, o sea, no la que usaban habitualmente, y solo en la medida en que las deudas fueran superiores al $1.000.000. Entonces, estamos hablando de algunos, probablemente hay otros que deben menos. Empecemos por mostrar quiénes son y cuánto deben. Por monto individual, los que encabezan el ranking son Fidel Espinosa, PS, 315 millones de deuda por un terreno en Puerto Montt. Jorge Soria, PPD, 191 millones de pesos por una propiedad en Iquique. José Durán, UDI, 10 millones de pesos por un inmueble en Valparaíso. Ricardo Cifuentes, DC, 4 millones por una propiedad en La Serena. Por número de propiedades en mora, Juan Castro, Partido Social Cristiano, 29 millones en 23 inmuebles. Loreto Carvajal, PPD, 9 millones en 14 inmuebles. Flor Baice, UDI, 1,5 millones en 8 inmuebles.
Paulina Núñez, RN, 3,6 millones en 2 inmuebles. Jorge Durán, RN, 2 millones en 10 inmuebles. Rafael Froens, RN, 2 millones en 3 inmuebles. Vamos a explicarles a ustedes los caraduras de entre los caraduras del país. ¿Por qué este impuesto es justo y por qué ustedes, además de estar obligados a pagar, deberían contribuir a alivianar la carga del resto de los chilenos en esta materia? Lo primero, se supone, esta es la teoría, que una persona debe pagar impuestos cada vez que genera ingresos. Si vende algo, si ofrece un servicio, paga impuestos. Lo mismo ocurre cuando compra, paga impuestos, por de pronto el IVA, que corresponde a un 19% del valor del bien que se compra. ¿Cómo se explica entonces que una persona debe seguir pagando impuestos por algo de lo que se supone es dueño? Y voy a usar un caso extremo para graficar lo abusivo que es el cobro de contribuciones por parte del Estado. Si alguien compra una joya, por ejemplo, esa joya pasa a ser suya. No le debe nada al Estado. Ya pagó impuestos por los ingresos que le permitieron comprarla, ya pagó impuestos en la transacción de compra. Lo mismo pasa con casi todas las cosas, salvo cuando eso que se compra es un bien raíz, un departamento, una casa, un sitio, una oficina, un local comercial. Efectivamente, teóricamente, el dueño es el propietario, pero 4 veces al año debe pagar contribuciones al Estado por el solo hecho de tener esa propiedad. Y si el dueño no tiene trabajo, también. Y si está enfermo, también. Y si está jubilado y la casa es relativamente buena, también. En la práctica, una persona que es dueña de un inmueble le paga una especie de arriendo al Estado por eso que compró gracias al esfuerzo de su trabajo. ¿Y qué pasa si no? Como decíamos, el Servicio de Impuestos Internos se encargará de cobrar intereses, multas y, en caso extremo, de rematar la casa cuyas contribuciones están en mora. Y esto es todavía peor, porque si alguien está pagando dividendos de un crédito que pidió para comprar una casa, también tiene que pagar impuestos, aunque le queden 5 millones de cuotas para que la casa sea realmente suya. Y la verdad es que es tal el nivel de abuso a los ciudadanos por parte del Estado, que incluso el hecho de pedir un préstamo tiene un impuesto asociado, porque la clase política profita incluso del endeudamiento de las personas. ¿Sabían esto ustedes? Que incluso cuando piden un crédito de consumo pagan impuestos. Muchos no lo saben. Ahora, si uno pregunta ¿a qué se debe esto? Te dicen que se explica por los servicios municipales que reciben las personas. Claro, alguien tiene un departamento y bueno, hay calles, semáforos en los alrededores, hay recolección de basura, hay luminarias, en fin, hay gastos que podemos considerar comunes. De hecho, esta es la razón que explica que nadie quiera eliminar las contribuciones. Constituyen una de las principales fuentes de financiamiento de las municipalidades. Pero sigamos ese razonamiento. Asumamos que esa plata se gasta en servicios municipales. Si es así, entonces debería haber una cierta proporcionalidad entre lo que se cobra y el servicio que se ofrece. Pues bien, en los últimos años hemos sabido de múltiples casos de corrupción municipal. Algunos datos. Según el Observatorio de Corrupción Municipal, entre octubre del 2023 y julio de 2024, 9 meses, había un aumento significativo de casos de corrupción. 67 comunas con problemas por un monto de 431.000 millones. 689 por fraude al fisco, 432 por malversación de caudales públicos, 395 por cohecho, 110 por falsificación de instrumentos públicos, 101 por lavado de activos. En relación a los partidos involucrados, 37% son independientes, 15% la UDI, 10% PS, 7% DC, 6% ex-PS, 3% Partido Comunista. En Viña, Coquimbo y Santiago se multiplicó por 2 el número de casos, si se comparan con los que había antes. En esas 67 comunas de las que estamos hablando, involucradas en casos de corrupción, viven 7,8 millones de personas, es decir, un 44,8% de la población nacional, según el censo del 2017. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay bastantes dudas en relación a que las contribuciones estén siendo bien utilizadas en beneficio de los vecinos. En el caso de Recoleta, que involucra al alcalde Daniel Jadwe, hay evidencia de que el abogado de Jadwe recibió por parte del dueño de Telecom comentarios vía correos para cambiar las bases de licitación en que la empresa estaba participando para ganar un concurso. Sugerencias que de hecho se incorporaron posteriormente. También ha habido escándalos a propósito del servicio de recolección de basura. El hecho es que cada vez que hay corrupción, cada vez que un alcalde o un funcionario cobra una coima, por ejemplo, hay un elemento que distorsiona el precio final del servicio. Entonces, más allá de las sanciones penales que esa persona, ese funcionario puedan llegar a recibir, ¿quién se hace cargo
de la afectación sufrida por la ciudadanía. Nadie. ¿Cómo se mide? No se sabe. ¿De verdad pagamos lo que corresponde cuando pagamos contribuciones? ¿Pagamos un precio acorde a lo recibido? ¿Qué pasa cuando no recibimos un servicio teóricamente garantizado, como el de seguridad, por ejemplo? ¿Qué hacemos? Pagar, si podemos, por medidas adicionales. Alarmas, cámaras, guardias. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que hay una guía técnica del Servicio de Impuestos Internos de enero de 2022 que considera los dispositivos de seguridad adicionales como cámaras de vigilancia, alarmas antirrobo, sensores de presencia, control de acceso, video portero, como criterios para aumentar el monto de las contribuciones? Lo mismo, exactamente lo mismo pasa con aspersores contra incendios, sistemas propios de energía renovable no contaminante, paneles solares, por ejemplo, aisladores, disipadores de energía antisísmica, que todo esto es motivo de castigo en el fondo, aumenta contribuciones. Entonces esto demuestra que más allá de lo conceptual, la lógica que opera en los hechos es que cuanto más puedan sacar, más sacan. Incluso aunque ese extra responda precisamente a la falta de servicios. Otro argumento que dan es el de la plusvalía. Si se construye una línea de metro, tu propiedad aumenta su valor y por tanto hay que pagar más. Esto también es absurdo, porque el metro no es un servicio gratuito. Si se usa, se paga, de modo tal que no es algo que esté incluido como servicio cuando pagamos contribuciones. Adicionalmente, el metro tiene como fuente de financiamiento varios otros servicios que ofrece: espacio, publicidad, máquinas expendedoras, cajero automático, locales comerciales que se arriendan. Cuando el metro llega a un punto determinado, Santiago además, es porque ya existe una masa crítica de personas que lo justifican. Inversiones que se hicieron y que crearon una comunidad. Entonces el movimiento es precisamente el inverso, es que ya hay clientes ahí donde llega el servicio. Teóricamente, el Servicio de Impuestos Internos debería retasar a la baja también los bienes raíces cuando el entorno empeora. Me gustaría saber cuántas personas han gozado de este beneficio, si se puede llamar así, a la degradación de un barrio. Estamos ya en plena carrera presidencial y, por tanto, frente a la oferta de algunos candidatos de Kast y de Kaiser de eliminar contribuciones, es relevante, antes de aplaudir, preguntar cuál es exactamente el plan. Que digan cómo, que digan cuánto, que digan quién. A ver si se puede tomar en serio esa propuesta.